¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las desapariciones forzadas en Ecuador con otro notable invitado, Alexis Ponce, analista y defensor de derechos humanos directamente desde Quito. Alexis Ponce, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un saludo para ti y toda tu audiencia en Telesur y en el mundo. Alexis, se han registrado desapariciones forzadas en Ecuador bajo el gobierno neoliberal de derecha del presidente Daniel Noboa. ¿Cuántas desapariciones forzadas estamos hablando y cuánto varían según las fuentes? Bueno, estamos hablando primero de que las desapariciones son consustanciales a los dos tipos de guerras que este señor ha declarado como presidente del país y como ciudadano americano, estadounidense. No hay guerra contra el terrorismo, como él ha declarado, y guerra contra el narcotráfico que no lleve desapariciones forzadas en la historia de América Latina. Es decir, tú tienes un dispare de desapariciones en toda América Latina, siempre a raíz de la guerra de las drogas y siempre a la guerra del terrorismo. ¿Sí? Desapariciones forzadas, obvio, porque eso implicaría ponerse la soga al cuello para después tener que responder a la Corte Penal Internacional contra un crimen imprescriptible. Finalmente, en el secretismo de fiscalía hay que añadir el tema de la cifra de, de las ONG. Y ahí varía, solamente en el 2024 estamos hablando de cerca de 20 desapariciones. Las listas se aumentan cada día, ¿no? Y en ese sentido, Alexis, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué reacción tiene ante estas denuncias? Porque esos números van, como tú dices, hablas de 20, pero hay versiones que pudo haber llegado hasta 70. ¿Qué dice el gobierno ante estas afirmaciones? ¿De 20 o de 70? Bueno, el gobierno, como es obvio, está tratando de imponer una matriz que es además consustancial a una matriz exógena. Es imposible esta guerra interna contra tu propio territorio, contra tus propios ciudadanos, como la que se montó en México y que está claramente como un antecedente histórico de este tema que estamos tratando, sin la intervención estadounidense, por favor. Es decir, si no hay una intervención en esos niveles, no pasa nada. Pero además tienes lo que yo he denominado la matriz sionista, la matriz israelita, ¿no? Que está muy cercana a Noboa y a su emporio económico. Finalmente, en ese mismo enclave hay que reconocer un tema. Y el tema es que no hay gobierno en el mundo, como decía nuestro querido Eduardo Galeano, que te diga, que con honestidad te diga que yo hago la guerra para robar, yo hago la guerra para imponer, yo mato para robar. No te dicen eso, te hacen de palabras de que están luchando contra el narcotráfico, contra el crimen, obviamente con el macartismo de por medio, contra el correísmo, el izquierdismo, etcétera, tratando de meter en un todo, porque ellos se dan cuenta perfectamente de que esa es la mejor manera de mantener a un pueblo equidistante e indiferente frente a estas cosas, ¿no? ¿Tú has podido detectar que en este año de gobierno de Noboa el número de desapariciones forzadas ha variado, se ha mantenido parejo, ha aumentado en los últimos meses? ¿Cómo ha evolucionado? Mira, los defensores de derechos humanos en general del país están emitiendo listas diarias. Y esto no se había ocurrido nunca, mi querido Jorge. Quiero que se sepa esto en un contexto que internacionalmente no se conoce. Ecuador era reconocido como un país relativamente pacífico, con ciertas etapas terribles en los años 80, pero no más, ¿sí? Con neoliberalismo, pero que no llegaba a tiranías o en su defecto a esto que estamos viviendo ahora, que es una guerra al estilo del PAN mexicano, ¿no? Como lo instauraron en 2006 con ese narcotraficante llamado Felipe Calderón. Y entonces, la lista es tenaz porque está hecho de seres humanos que están invisibilizados. Están allí los 4 niños, José Arroyo, Ismael Arroyo, Saulo Arboleda, pero también están Osvaldo Morales, David Lur, Juan Santillán, Osvaldo Ruiz, Michael Castañeda, Justín Valverde, Jairo Tapia, Kleiner Pisco, Carlos Pisco, Miguel Morán, Neville Mina, Ariel Cheme, Jackson Cortés, Ángel Ortiz, Romario Caicedo, Caril Chérez. Esa lista es solamente del año 24 desaparecidos a manos de militares. Y el año, y en ese andarivel, su clase social, todos pobres, todos negros. Ahí está, hay un factor común y que básicamente es lo que han podido detectar que es el perfil o la motivación de estas desapariciones forzadas. Bueno, toda guerra contra las drogas y toda guerra interna necesita desapariciones forzadas. Si el Ecuador no entiende eso,
no va a poder salir de este tema. Yo el día de ayer estuve con un especialista que vive en los Estados Unidos y conversábamos y él me decía, asistí el día 16, o sea, ayer, a las 17 horas puso este mensaje, asistí al seminario de Las Vegas en Estados Unidos, a CAMS AMK, y la resolución fue, mientras la droga siga llegando a Europa en los contenedores de banano, nada va a cambiar la situación de violencia en el Ecuador. O sea, quiero hacer entender a la gente en el mundo, ¿sí? A la gente que nos escucha en América Latina, que toda guerra contra las drogas lleva a desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos porque es parte consustancial de su vigencia, su permanencia en el tiempo. Ellos necesitan que esta guerra dure en la mayor cantidad de tiempo, porque además, no te olvides que no hay guerra contra las drogas en la que no estén involucrados como jefes de las guerras contra las drogas, gente mafiosa ligada al narcotráfico. En el caso particular de Ecuador, el hombre más rico o uno de los hombres más ricos del Ecuador es Álvaro Noboa, el padre del actual presidente Daniel Noboa, y la fortuna y su negocio fundamental es la exportación de banano o de banana. Si tú acabas de mencionar de exportaciones de la droga a través de banano, ¿se puede sospechar, se puede confirmar, está aprobado o no está aprobado alguna relación de la familia Noboa con la exportación de bananos y la droga que van en los bananos? Mira, los pocos periodistas que han hecho investigación del tema, todos están amenazados de muerte. Las dirigentes sindicales de las bananeras que denunciaron el año pasado, las primeras en denunciar el tema, todas están en Europa, viviendo bajo protección internacional de derechos humanos porque fueron amenazados por los GDOs, por ser dirigentes sindicales de las bananeras de propiedad de los Noboa. Y además, nadie olvida en el Ecuador, bueno, nadie es una palabra demasiado generalizada, pocos olvidamos en el Ecuador que la noche del triunfo del señor Noboa, uno de los spots, de los vídeos grabados en cámaras de red social, era en una ciudad de las más violentas de América Latina, que el día de ayer pasa a ser la ciudad más violenta según el registro del continente, la ciudad de Durán. Y allí, en la noche, festejan con más o menos unos 50 motociclistas, camionetas al estilo mexicano cartel de Sinaloa, al estilo Zetas, por las calles de la ciudad, disparando, gritando Viva Noboa. Esto en otra sociedad menos enferma que la ecuatoriana, menos culturalmente desapegada a lo que le duele y no quiere saber. Esto provocaría una investigación, pero todo el Estado en su conjunto es, como bien lo ha dicho The Economist, un narcoestado. Y hay que estar claros, en una investigación francesa que yo leí hace 20 años cuando inicié este tema de geopolítica, drogas, desapariciones y derechos humanos, la investigación resumía así la situación. Es imposible el narcotráfico sin alianzas con el gobierno. ¿Hay algún indicio, alguna indicación de que los desaparecidos o estas desapariciones forzosas terminan o forzadas terminan en muerte? ¿Están muertos quienes desaparecieron? ¿Dónde están? Se presume que muertos, porque todavía, eh, esto para decirlo en términos irónicos, la represión en el Ecuador no ha alcanzado el proceso de industrialización nazi o de las dictaduras del Cono Sur, Argentina, etcétera, ¿sí? Y entonces vemos casos terribles como el que pasó con los niños. Y te quiero comentar algo. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, cuando era senador, me regaló este libro que tiene que ver con el tema y el caso colombiano-Ecuador, el caso Banco del Pacífico. Y ahí dice, algún día los procesos investigativos de fiscalía serán dados a conocer a la opinión pública colombiana y del mundo, quizás en décadas, y podrán las generaciones futuras hacer un balance de la penetración de la cultura paramilitar y mafiosa en las élites económicas y en la conducción del Estado y la economía de Colombia y de Ecuador. Entonces, estamos hablando de un fenómeno en que las desapariciones en un país como México, que es mi tabla de análisis geoestratégico e histórico. Oye, primero de que las guerras contra las drogas usualmente están encargados oficiales que están ligados a mafias, ¿sí? Porque es guerras entre ellos, entre grupos. Segundo, de que se disparan las desapariciones. El mayor número de desapariciones de mujeres y de adolescentes y todos los casos que conocemos en México se da en ese contexto. Y en el caso ecuatoriano,
que no es un país modelo, que no es la Suiza de América, que ya es el país con los peores índices en materia de criminalidad, corrupción, narcotráfico, cajas de banano, por miles de toneladas que semanalmente llegan a Europa y no pasa nada, es evidente de que aquí esos periodistas te han señalado que eso sería imposible sin alianzas con militares y con fuerza pública que está ligada al narcotráfico, inclusive como jefes de unidades. Por ejemplo, el tema de los contenedores de plátano, de banano que salen en cajas a Europa. Sí, se hacen de la vista gorda y todos los cargamentos salen. Te voy a pedir entonces, Alexis, de hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alexis Ponce directamente desde Quito sobre las desapariciones forzadas en Ecuador bajo el gobierno neoliberal del derechista Álvaro Noboa. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alexis Ponce directamente desde Quito. Alexis, analista y defensor de derechos humanos. Estamos hablando sobre las desapariciones forzadas en Ecuador bajo el gobierno neoliberal del derechista Daniel Noboa. Estábamos hablando, Alexis, de los distintos casos de desapariciones forzadas y hay algunos que son más emblemáticos o parecen ser más emblemáticos que otros y tú mencionaste en el primer segmento de los niños. Cuando estamos hablando de los niños, para una audiencia que vive fuera del Ecuador, cuéntanos desde el principio el caso de los 4 niños y por qué es uno de los más emblemáticos y cuándo ocurrió. Claro que sí. El día 8 de diciembre, durante el fin de año, prácticamente cerca de Navidad, 4 niños muy pobres, racializados, negros o afroecuatorianos, como se les dice, de los barrios más populares de Guayaquil, la segunda ciudad más importante del país y una de las más violentas de América Latina en estos momentos, bajo esta guerra de las drogas y del terrorismo y de su conflicto interno. Estos niños estaban jugando fútbol y fueron, ese momento, cazados por convoys militares, por camionetas con militares que empezaron a golpearlos, a dispararlos para detenerlos, capturarlos y llevárselos. Y en ese operativo se los lleva fuera de la ciudad, se los lleva fuera de Guayaquil, del sector de las Malvinas donde vivían, a la base de Taura, que es una base militar ecuatoriana, que según un periodista de los amenazados de muerte le indica que hay mucha gente dentro de esa base que está ligada a GDOs, a grupos delincuenciales organizados, es decir, a la mafia. Ese es un dato importante a tener en cuenta, porque cuando tú ves los operativos en México, hay contra niños también, y los hacen policías y militares que están cercanos a las mafias. En el caso ecuatoriano, los niños de 11 a 15 años de edad aparecen desnudos totalmente, se los deja, entre comillas, afuera en la calle, aprovechan para que a un señor le pidan un teléfono, con ese teléfono llaman al padre que por favor venga a rescatarlos y a los pocos minutos desaparecen totalmente, llegan motociclistas, se los llevan. El Estado declara de que esos motociclistas eran los grupos armados, que el Estado cumplió bien en haberlos soltado a esas horas de la noche en la carretera. Y ya, eso es una barbaridad completa. Eso no resiste ningún tribunal de Nuremberg, ninguna corte penal internacional. Es un crimen imprescriptible. Pero adicionalmente, es amenazado de muerte, destruyen 10 viviendas, llegan a ese barrio buscando no se sabe qué cosa. ¿Qué es lo que vieron los niños? ¿Cuál fue el tema que hicieron? ¿Qué vieron para que se los haya tratado así? Finalmente, lo que hacen es torturarlos y la mafia lo que ha hecho en este país es te mata con cámaras.
te mata viendo, te mata filmando para que tú tengas terror. Pero cuando es el ejército, cuando es el Estado, todo te lo hacen escondidas a lo bestia, como decimos en Quito. Y claro está, se los quema después de torturarlos, aparecen sin cabeza uno de ellos, hecho pedazos, totalmente indigno el trato, y se los arroja en fundas de polietileno, en bolsas de polietileno al río Taura. Y después, cuando ya la población empieza a cuestionar esto, rapidísimo aparece alguien que dice, aquí están los restos. Y ahí es cuando ya se hace todo el acomodo de devolver a sus familias los restos para que sean sepultados. Ahora, en ese contexto, el Estado criminaliza a los niños con redes y comunidades trolls que paga el propio gobierno de manera infame, y sus autoridades se dedican a eso, como en las peores épocas del 76 de Videla, simplemente que ahora desde el punto de vista civil. Yo te decía, mi querido Jorge, que sobre todo me he especializado en historia de los derechos humanos. Y en el año 96 yo estuve en el caso Restrepo. Protegí a un oficial de policía entrenado por israelitas y norteamericanos que estuvo en todo ese proceso y en una estructura mafiosa, maleante del Estado, delincuencial del Estado, que mataba opositores en esa época. Y es el testigo que permite que se sepa el caso histórico del Ecuador, el caso de los hermanos Restrepo. Y él en el año 96 saca un libro y finalmente lo sacamos del país a este hombre para que no muera, para que salve su vida. Y él dice, en un tema que hasta el día de hoy no tiene investigación ni por el Estado, ni por los gobiernos, ni por Estados Unidos, que en la tortura a los dos hermanos Restrepo, de 14 y 17 años, estuvieron dos agentes de la DEA, ¿sí? En el marco de esta visión brutal de las guerras de las drogas, no porque fueran narcotraficantes, no porque fueran delincuentes, lo mismo que estos niños, sino porque estamos viviendo estos excesos, entre comillas, porque forman parte de esa cadena y de un todo, en el que todo está desapareciendo, no solamente niños. Ha desaparecido el Estado de Derecho, ha desaparecido la democracia, ha desaparecido las garantías para que no haya fraude y haya un posible golpe, una posible dictadura civil híbrida de nuevo tipo, y están haciendo guerras impresionantes de macartismo contra la principal fuerza política, civil y cultural que les está dando trance, que es la Revolución Ciudadana. A la presidenta de la Asamblea Nacional se acaba de detectar que le montaron un ejército troll para hacerle videos pornográficos y hacer barbaridades. Es decir, este tipo de violencias hay que verlas en el marco de un Estado mafioso. Y particularmente el presidente Daniel Noboa, particularmente sobre el momento en que se sabe que estos niños que los desapareció los soldados y que supuestamente fueron quemados por otras fuerzas y aparecieron calcinados. ¿Qué dijo oficialmente sobre ese caso puntual? Bueno, como tiene un problema, además de poca fluidez intelectual, eh, habló muy lentamente y le dijo a un periodista de los pañaguados que hay en el Ecuador que no le pudo reclamar nada. Le dijo que los va a declarar héroes nacionales, cuando todavía ni siquiera se sabía el destino de los niños. Pero ellos ya sabían, ya tenían la información, obviamente, de que habían sido muertos, de que habían sido asesinados. No te, no te espante, mi querido Jorge, que el día de hoy quieran ocultar todo y decir de que fueron privados los agentes. Así hayan sido privados, el Estado tiene una corresponsabilidad en un delito de desaparición forzada, se llama crimen imprescriptible. Y las autoridades militares, civiles y políticas en un tribunal penal internacional tienen responsabilidad que asumir. No se diga si fueran policías negras, como dicen en Estados Unidos, es decir, como en México ha ocurrido, militares que están ligados a grupos delincuenciales organizados y que hacen trabajos entre unos y otros. ¿Hay algún tipo de apoyo a los familiares de estas víctimas de desapariciones forzadas? El apoyo ha sido hermoso desde los pueblos, desde el pueblo, desde la oposición política, desde la Asamblea Nacional, por ejemplo, que resolvieron muchísimas resoluciones positivas todas, con la presidenta de entonces, Viviana Veloz. Y en el caso de la sociedad civil, ni se diga, los grupos de derechos humanos, las organizaciones sociales, etcétera, la comunidad negra. Pero más allá de esto, mi querido amigo, quiero decirte algo que ejemplifica lo que estamos viviendo acá. Estamos en campaña electoral. El 9 de febrero son elecciones.
este señor, al cual resisto llamarlo presidente, está haciendo campaña sin renunciar a la presidencia y todo su equipo de funcionarios públicos visten camisetas de su partido, una camiseta color vino, color morado, ADN es el partido, las siglas del partido, y por eso le ponen Asociación para Desaparecer Niños. Y el día de anteayer y ayer son encontrados funcionarios públicos del gobierno de Noboa yendo a la casa de los 4 familiares con las camisetas electorales, indicando que les van a dar alguna cosita, tonteritas desde el punto de vista económico, material, ¿no? Que unas compras, etcétera, pero voten por ADN. Esto me parece insultante. Es como si Videla te hubiera mandado chambritas y pañales a las madres de los desaparecidos. Ahora, entonces, Alexis, estamos hablando que faltan apenas 2 semanas para las elecciones presidenciales. ¿Cómo es que Daniel Noboa aspira a su reelección, aspira a ganar si los medios hegemónicos del Ecuador, y acá estoy hablando de de Coavisa, de Teleamazonas, del Universo, del Comercio, realmente denunciaran la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos? ¿Cómo podría aspirar a ganar alguien así? ¿Cuál es el discurso y cuál es la eventual complicidad para que este manejo lo pueda usar a favor y que le diga al votante ecuatoriano, vote por mí y siga con 4 años más de esto? Yo creo que más que un tema de persuasión, es un tema de imposición. Es decir, yo recuerdo que hace más o menos un mes, para ejemplificar la situación que teníamos en diciembre antes de esta traumática masacre de 4 niños, teníamos, como tú sabes, apagones de hasta 14 y 16 horas diarias en el Ecuador. Y entonces empezaron una serie de medidas autoritarias, totalitarias del régimen de Noboa, rumbo a esto que estamos ya padeciendo ahora en mes electoral. Y recuerdo que Viviana Veloz, la presidenta de la Asamblea, dijo entonces, vivimos un apagón energético, pero también un apagón democrático. Yo le añadiría que vivimos ya un apagón de derechos humanos, un apagón del Estado de Derecho, vivimos un apagón institucionalidad de todo el sistema electoral, de todo el sistema de justicia que está con él. Yo no sé por qué no cambian de sede y se van todos a Carondelet, al Palacio de Gobierno, y vivimos algo que es más peligroso ahora, que es un apagón existencial. ¿Qué significa esto? Que están dadas las condiciones, porque no hay ninguna sola garantía, Jorge, están dadas todas las condiciones para que intenten imponernos un fraude a la brava, pero no al estilo gorila de los años 70, sino bajo esta nueva modalidad de golpes híbridos, cívico-militares, tiene la fuerza de los militares, tiene prácticamente en condición de guardia pretoriana al ejército, un ejército que fue nacionalista y de los que más orgullo tuvimos en América Latina. Lo han convertido, pero en un ejército de ocupación. Y en ese contexto, quizás desde la historia de los derechos humanos, decirte que efectivamente lo que vamos a tener muy posiblemente es que haya una intencionalidad de inculpar con operaciones de bandera falsa que ya la han sacado en todas las elecciones previas en contra de Andrés Arauz, en contra de Luisa González, etcétera. No te quepa la menor duda de que se está diciendo eso mucho, de que lo van a sacar a Fito Páez, a Fito, a un narcotraficante de los choneros en Manabí, que estaba prófugo, que salió prófugo apenas empezó el periodo él, y que lo sacarían como la gran batalla de la seguridad, pero para que hable. ¿Y que hable en contra de quién? En contra de Luis, de la Revolución Ciudadana. Es decir, hay una serie de elementos que me recuerdan mucho el Fujimorato de Montesinos y que a eso nos abocamos, y por eso es que yo llamo a la resistencia, a un frente nacional amplio de todo el mundo, como lo hicimos en el año 44, y para evitar más víctimas y más desapariciones y más dolores. Finalmente, un tema a las familias de desaparecidos. Es un proceso de dolor que debe conducir a un proceso de conciencia. Hablé con la madre de David Romo, otro de las víctimas de la guerra contra las drogas, desaparecido hace muchos años, y le dije lo mismo, le dije, mire, el día en que las familias de desaparecidos logren conectar formación desde el dolor por sus hijos en derechos humanos, guerra contra las drogas y la desaparición, ese día ustedes van por fin a inculpar a quien deben, porque aquí hay un actor secreto
de barras y estrellas que está atrás de todo esto, todo el tiempo maquinando y motivando que estas guerras se perpetúen. Y son los Estados Unidos, más esta oligarquía que yo le llamo narco-oligarquía, que requiere eternizarse a través de esta barbarie, ¿no? Alexis Ponce, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo para ti.